Evangelio de Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. Han sucedido en la vida de los discípulos algunas bendiciones hermosas al lado del Maestro Jesús. Han estado ellos en aquella situación cuando Jesús hizo recostar a la gente, hizo que descansaran y le dijo a sus discípulos que ellos les dieran de comer. Dadles vosotros de comer. En medio de la aflicción, en medio de las situaciones difíciles que pasaron los discípulos en aquel momento, no sabían cómo poder alimentar a esa gran multitud, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pero en medio de esa situación había un hombre llamado Andrés, el hermano de Pedro, que vio a un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos, que era su refrigerio en aquel entonces seguramente, que era algo que su madre le había puesto ahí para que pudiera, si tenía hambre en el camino, pudiera alimentarse, pudiera nutrirse. Y este hombre ve a aquel niño con aquellos panes y aquellos peces y lo lleva a la persona de Cristo Jesús. Se había dado esa situación. Jesús es el que obra el milagro y le dan de comer a esa gran multitud. Usted sabe cómo sucedió la cosa. Después de esa experiencia, en donde no es que los panes aparecieron al por mayor en el momento, que no es que los peces se dieron así las grandes canastadas de peces, sino mientras ellos repartían, la provisión abundaba o sobreabundaba. Mientras ellos repartían un pan, otro pan aparecía, por decirlo de esa manera, por tratar de explicarlo así. Explotaba como popcorn, como palomita de maíz, y aparecía, y había provisión siempre para toda esa gente. Tanto así que al final sobraron 12 cestas con comida, que yo al principio pensé que tenía que ser para los discípulos, una cesta para cada discípulo, pues eran 12 discípulos. Pero con el correr del tiempo me doy cuenta de que dando es como se recibe. Y el que dio fue el niño, el que invirtió su refrigerio fue el niño. De alguna manera el niño tenía que ser bendecido, de alguna forma tenía que llevarse su provisión en abundancia. Si sirvió para los demás, de acuerdo, no estoy diciendo que no, pero el niño tenía que ser bendecido y prosperado de manera especial, porque dando es como se recibe. Después de esa experiencia, cualquiera de nosotros seguramente que no hubiéramos dudado ni un tan solo momento de que cualquier cosa que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo iba a ser una realidad para nuestra vida. Después de esa experiencia estoy más que seguro que cualquiera de nosotros hubiera dicho: si Dios lo hizo ya de esta manera, alimentando 5,000 hombres sin contar mujeres, póngale que una mujer para cada hombre, son 10,000, póngale sin contar los niños, pues haga cálculos y piense en un niño nada más, pues habían 15,000 personas, algunos se atreven a decir que habían como 25,000 personas. Y yo creo que sí, porque los judíos tampoco es que tenían solamente un hijo, y entonces tenían varios hijos. Hicieran familias enteras las que estaban ahí, y por familias se sentaron para descansar y para poder recibir el alimento, pues con seguridad una provisión maravillosa de parte del Señor hubo en aquel momento. 25,000 personas por lo menos. Después de eso cualquiera podríamos decir: no, ¿y qué es un resfriado para Dios? Pues nada. ¿Y qué es una enfermedad que me han dicho que me van a operar para Dios? Si alimentó 25,000, ¿cómo no va a poder sanarme un órgano que esté quebrantado, que esté arruinado, que esté funcionando mal? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Dios lo puede hacer. Si Él ha hecho un milagro, puede hacerlo una vez más. Pero después de que eso sucedió en la vida de los discípulos no entendieron la manera en que Dios, en que Jesucristo, siendo Dios encarnado sobre la faz de la tierra, se movía. Nosotros muchas veces no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, porque no le conocemos como Él quiere actuar en nuestra vida. La Biblia dice en Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo a quien has enviado.
Si nosotros conociéramos a Dios, tendríamos nosotros vida eterna. De hecho, nosotros hablamos de la vida eterna. Nosotros hablamos de que la vamos a ir a disfrutar allá en los cielos. Pero podemos disfrutarla desde acá, de este lugar, desde la tierra. Comenzar a vivir la vida eterna como conociendo a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, repito, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, Señor, que puedan intimar contigo, que puedan estar en comunión contigo, que puedan conocer tu voluntad, que puedan saber cómo tú actúas, que sepan tus atributos, ¿de acuerdo? Conocemos de Dios muchas veces por la palabra, conocemos de Dios muchas veces por la teología bíblica y sistemática, conocemos de Dios muchas veces por los argumentos y comentarios bíblicos que nosotros leemos muchas veces, pero conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios es saber lo que Él es, saber cómo actúa, saber sus atributos, saber los atributos comunicables y no comunicables, cómo va a hacer cuando nosotros oramos y cómo es que va a responder, saber esas cosas. Pero conocer a Dios es tener comunión con Él, es estar de la mano con Él, es vivir con Él, es dejarnos abrazar por Él, es sentir su presencia todos los días de nuestra vida. Eso es conocer a Dios, es hacer su voluntad, es decirle: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es conocer a Dios, eso es estar sometidos a Dios, eso es estar en el temor de Dios, eso es sujetarnos a Dios, eso es someternos a Dios, eso es vivir de acuerdo a los preceptos que Dios ha establecido en su palabra, conociendo quién es Él para nuestra vida. Si lo conociéramos, estaríamos nosotros viviendo una vida de milagros continuamente. Si lo conociéramos, estaríamos viviendo en el Espíritu siempre. Si lo conociéramos, cambiaríamos el valle de tristezas y de lágrimas en estanques siempre. Si lo conociéramos, daríamos pasos de fe para destruir toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estaríamos seguros que la palabra de Dios se cumple para nuestra vida cuando nos dice que las puertas del infierno ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Si lo conociéramos, estaríamos saltando de alegría. Si lo conociéramos, estaríamos proclamando el evangelio del reino a los que no conocen de Cristo Jesús allá afuera y se están muriendo en pecados y en maldad. Si lo conociéramos, no estaría la nación como está, deteriorándose más y más cada día. Pero no lo conocemos, y es por eso que la gente vive mal, y es por eso que los mismos cristianos vivimos mal. Y digo esto no para decir un regaño, una exhortación a este pueblo presente en esta oportunidad, sino en términos generales vivimos así. Somos nominales en la gran mayor parte de las ocasiones. Eso quiere decir que no hemos tenido convicción plena de quiénes somos en Cristo Jesús. Y los discípulos, a pesar de que eran apóstoles, a pesar de que señales les estaban siguiéndoles continuamente, porque el Señor los había puesto para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para proclamar y enseñar la palabra. Para todo eso los había puesto el Señor, y todos hacían eso, y todos tenían esas experiencias. Sin embargo, cuando el Señor hizo el milagro de la alimentación a toda esa multitud, después no lo creyeron. Y le voy a decir por qué. Porque más adelante, no del capítulo 16, sino más atrás del capítulo 16, pero después de que había sucedido la alimentación de los 5,000, sucede otra cosa interesante en la vida de los discípulos, o con los discípulos. Y es que tienen que enfrentar un problema semejante, pero ya no eran 5,000, sino que 4,000. Algunos piensan que este pasaje es un pasaje paralelo y que es un pasaje que pues está ahí parecido al otro, y que en uno dice 5 de acuerdo a quien lo narra, pero es en el mismo evangelio de Mateo que aparece esta situación también, y puede aparecer en los demás, nadie los niega. Pero lo que estamos queriendo decir es que en este caso Mateo narra que después de haber alimentado a 5,000, después alimenta a 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Y en este caso no eran 5 panes y 2 pececillos, sino que en este caso dice el capítulo 15 que eran 7 panes y unos pocos pececillos. Ahí en el capítulo 15. ¿Y qué es lo que sucedió? El versículo 36 del capítulo 15, versículo 35 del capítulo 15 en adelante, dice: y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. En aquel entonces fueron 12 cestas, en esta ocasión fueron 7 cestas o 7 canastas llenas
con comida. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. 2 experiencias. Después de esas 2 experiencias, dijeron, bueno, de la primera creímos, pero después dudamos, pero creímos que en esta ocasión no iba a poder ser, pero fue también una realidad porque Jesús estaba presente, y entonces yo creo que ya no tenemos que dudar más. Ya después de esta experiencia, no podemos dudar que para Dios nada es imposible. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que aceptarlo. Y sin embargo, en el capítulo 16 viene nuevamente a caer en el bache de la fe los apóstoles. ¿No será que eso pasa continuamente a nosotros también, los hijos de Dios? Vea lo que dice el capítulo 16, es lo que me interesa que pueda leer, pero le explicaba esto para recordarle esos detalles. ¿Tiene el capítulo 16 de Mateo? Versículo 1 dice así, mire, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto es interesante, fariseos y saduceos, parte de la religión judaica. Fariseos era un grupo, saduceos era otro grupo, los esenios era otro grupo que componían la religión judaica. Los fariseos creían en cosas muy espirituales, creían en ángeles, creían en espíritu, creían en cosas, en la resurrección de los muertos, creían en cosas muy espirituales. Y los fariseos, su nombre significa los apartados, los santos, si usted quiere decirlo de esa manera, pues apartados de un lugar negativo y puestos en un lugar de bendición. En medio de todo los fariseos se volvieron hipócritas, en medio de todo los fariseos fueron religiosos, en medio de todo los fariseos no actuaron conforme a la voluntad de Dios, sino que a su propia voluntad, haciendo cargar a la gente con un montón de reglas y un montón de normas, cuando ellos no cumplían absolutamente nada prácticamente. Pero los fariseos, pues aunque parecían más, pues dentro de los fariseos los escribas también, y parecían más un partido más político que religioso, en medio de todo sirvieron más como un partido religioso. Los saduceos, que eran un partido, que eran un grupo que debió haber sido un grupo considerado más religioso, porque según algunos dicen, estos fueron originados por el sacerdote Sadoc, aquel que en el libro de las Crónicas habla de que ungió al rey Salomón. Pero en medio de que esto sucedió, si fue así, pero los saduceos, al descender de un sacerdote, de un sacerdocio, tenían ellos que haber sido gente fiel, gente leal, gente que cumpliera las cosas que Dios había establecido al pie de la letra, sacerdocio santo. Pero esta gente no creía en espíritu, no creía en ángeles, no creía en la resurrección de los muertos, no creía en nada. Es más, llegaban a Jesús muchas veces para tentarle con preguntas raras. Recuerde que un grupo de saduceos es lo que llegó a decirle al Señor aquella situación de una mujer que se había casado y que entonces su marido se había muerto y no había procreado descendencia, no habían tenido hijos, y que ahora con quién tenía que casarse, porque el hombre tenía 7 hermanos y pues los hermanos ahí podían darle descendencia para que el nombre de su hermano no quedara ahí olvidado, en el olvido. Entonces se casó con el segundo, se murió también, y así sucesivamente hasta que se le murieron todos. No sé qué les daba, pero era la viuda negra o no sé quién era esta señora, pero se le murieron todos. Y entonces preguntan ellos, los saduceos, sin creer en la resurrección de entre los muertos, le preguntan, allá en la gloria, allá cuando estemos allá, pues entonces, ¿con quién esta mujer se ha de casar? ¿Con quién se va a quedar? Es ahí donde el Señor les dice, pues no, con nadie, porque allá en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, son como los ángeles de Dios. Entonces, querían meter en problemas al Señor muchas veces, y el Señor siempre le salía adelante. Pero estos son parte de la religión judaica, y esta gente llegó a Jesús con el propósito de tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Siempre andaban queriendo que se dieran señales para ellos sentir tranquilidad, seguridad, y para creer o para decir, pues sí, esto está bien, esto está perfecto, esto está correcto, hay señal, hay milagros, hay cosas importantes, hay cosas interesantes. Mas él respondiendo les dijo, versículo número 2, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Interesante, ¿no? Saben las cosas. Aquí la gente también sabe todo y se vuelven expertos hasta en pronosticar y hasta decir cuánto fue el grado del sismo que hubo, y la gente sabe todo. Pues hay un calor inmenso o intenso y la gente dice ya va a temblar. Tiembla y dicen ya ves por los calores que está viendo, ya ves, mire, y ese fue 5.1 en la escala de Richter. Esto fue 4 no sé cuánto en la escala de Mercalli, y se lo saben. Ya mire cómo está un poco nublado, vamos a ver si llueve. No, va a llover allá en el oriente, aquí no llueve. Y los del meteorológico igual, ¿verdad? También saben todo, va a llover y no llueve. Hoy llueve y hoy no llueve y entonces cae un gran aguacero. Pero algunos le pegan. Y últimamente le han pegado bien, ¿verdad? Pues ha caído aguaceros torrenciales. Pero la gente dice o cree saber un montón de cosas. Pero lo que está sucediendo y las señales que se están cumpliendo para la venida de Cristo Jesús, la gente las olvida, las pasa por alto, no le importan, porque la bendición de Dios está delante de ellos, y una puerta de bendición se ha abierto delante de ellos, y simple y sencillamente tienen el entendimiento entenebrecido, el alma a oscuras, y por esa razón no pueden ver la gloria de Dios que se está manifestando en su vida. Un montón de cristianos, un montón de hijos de Dios que nos llamamos hijos de Dios o hijas de Dios, pues también que vivimos una vida así. La bendición está ahí delante de nosotros y no la vemos. La bendición está ahí para entrar por la puerta y recibir bendición abundante de parte de Dios, y no la podemos ver. Conocemos el montón de cosas. Vean la famosa ilustración aquella del hombre culto que iba con un nativo de un cierto lugar, y que este hombre lo llevaba en una su canoita, y mientras iban de camino para pasar a la otra orilla, el hombre culto, el hombre muy estudiado, muy estudioso, le decía al nativo: y usted, señor, le decía, ¿sabe aspectos sobre botánica? Y entonces el hombre le decía: no, mire, yo realmente no he estudiado nada, pues yo soy analfabeta. Pues usted, porque ha tenido oportunidad, y usted sabe los nombres científicos de los animales que habitan en esta región. No, pues a aquel le conocemos como cuche de monte, pero a aquel alguna cosa así. Pero yo no me puedo los nombres científicos, que los voy a poder. Y usted sabe, pero cada vez que le decía eso, le decía: ha perdido el 25% de su vida, joven. Ha perdido el 25%, pues ya llevaba como el 75% perdido el pobre nativo. Y de repente vino un remolino ahí en el agua, y la canoita se dio vuelta, y entonces allá estaba el nativo nadando para ver cómo podía subsistir y ver si podía ayudar al hombre culto. Pero lo único que hizo para poderle decir algo fue: oiga, señor, ¿usted sabe nadar? Y le dijo el hombre: no aprendí. Pues perdió el 100% de su vida, señor, le dijo, porque ahí se muere, aquí se va a morir. Sabemos un montón de cosas, pero lo más importante no lo sabemos. El hombre ha aprendido a volar, el hombre ha aprendido a llegar a la luna, aunque dicen que fue mentira. El hombre ha aprendido a esto y ha aprendido a todo, pero no ha aprendido a ser hombre sobre la faz de la tierra. No ha aprendido a resolver sus problemas, no ha aprendido a pelear contra las situaciones difíciles para resolverlas, solventarlas y tener una buena familia para la gloria de Dios. La Biblia dice que la familia o la descendencia de los rectos, de la familia de los justos, es poderosa y bendita sobre la faz de la tierra. Eso dicen de la iglesia, eso debe ser para la iglesia. Los justos son los que están en la iglesia. Los justos son los que han sido justificados por la fe y tienen paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estén adentro de la iglesia o anden afuera caminando, donde sea que estén, los justos no son justos porque el juez los declara justos, o porque ellos dicen que son justos, o porque ellos son buena gente y son honrados y son honestos. Los justificados por la fe son los que tienen paz en su corazón, y esto lo han obtenido por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.
El único que te justifica es Cristo Jesús. El único que puede ayudarte a salir adelante en tus necesidades es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces no lo entendemos, aprendemos de todo, pero lo más importante no lo aprendemos. Yo no le digo que se aprenda la profecía bíblica, yo no le digo que se aprenda hasta el último detalle del Apocalipsis, yo no le digo que se aprenda hasta los últimos detalles acerca de las genealogías que existen en la Biblia, que son hasta complicadas en algún momento determinado. Yo no le estoy diciendo eso, lo que le estoy diciendo es que lo que aprenda de la Biblia lo aprenda y lo practique para la gloria de Dios. Lo que le estoy diciendo es que lo que aprenda de la palabra lo ponga por obra para la gloria de Jehová de los ejércitos. Y podemos entonces ser mejores cada día y vivir una vida cristiana normal en medio de un mundo de anormalidades. La gente cree que somos anormales cuando nosotros proclamamos una cultura como esta. La gente cree que somos anormales cuando nosotros hablamos de gozo en medio de la tristeza. La gente cree que somos anormales cuando hablamos de que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo? Dando. La gente dice que hay que ahorrar y no hay que dar, y que hay que guardar, y que hay que, bueno, hasta bajarse al que se pueda para tener. Pero Dios te dice: dad y se os dará. Aleluya. La gente cree que estamos locos. La gente cree que porque no queremos pecar y porque hablamos de llegar santos y vivir una vida de santidad y llegar vírgenes al matrimonio y no vivir una vida de corrupción, la gente cree que estamos locos, que todo el mundo está pelado. Pues la gente está equivocada. En el diluvio se murió la mayoría, no porque tuvieran la razón. En Sodoma y Gomorra se murió la mayoría, no porque tuvieran la razón. El mundo se conmueve y se está destruyendo, no porque tengan la razón. La razón está en Cristo Jesús y la razón la tienen los hijos de Dios, y debemos vivir una vida mejor para la gloria de Jehová de los ejércitos. El hecho que te digan que estás loco, ¿qué te importa? De todas maneras, hermano amado en el Señor, oiga, hermano en Cristo Jesús, usted es más que vencedor. Aleluya. Y los más que vencedores no viven una vida de mediocridad, viven para la gloria y honra de Jehová de los ejércitos. Sabemos de todo, pero no sabemos las señales antes del fin. Sabemos de todo, pero no sabemos lo que Dios quiere mostrarnos. Que andamos pidiendo señales. Muéstranos, Señor, cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo será el fin de tu venida. Dinos, Señor, esto, dinos lo otro. Ayúdanos para entenderlo mejor, Señor. Muéstranos aquí y dinos, háblanos para que nosotros estemos preparados ya para el encuentro contigo. Pero muéstranos una señal. Señal no les va a ser dada, le dijo el Señor, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La misma Biblia lo menciona, pues, cuando nos habla de cómo Jonás, el Señor lo menciona, que estuvo metido 3 días y 3 noches allá en el vientre del gran pez. Y de esa manera, pues entonces así el Hijo del Hombre iba a estar allá en el centro de la tierra, allá en el sepulcro 3 días y 3 noches, pero iba a ser levantado de todas maneras de entre los muertos, iba a resucitar de entre los muertos. Y esto nos iba a hacer entender que Él es quien en verdad dijo que era el Hijo de Dios y el Dios Todopoderoso. Pero la gente muchas veces anda buscando una serie de cuestiones con el propósito de ¿qué? De poder sentir seguridad en lo que está haciendo, de sentirse seguros, porque creen que de esa manera entonces nada les va a acontecer. De nada sirve a la gente que conozcan señales si no van a cumplir nada con relación a lo que Dios ha establecido. Dios estableció las cosas tal y como deben de ser para nuestra vida. Dios nos dijo cómo debemos de vivir una vida cristiana normal. Dios nos ha dicho cómo debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos dice cómo tenemos que vivir una vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues. Y Dios nos dice todas las cosas y aún así no las podemos entender ni creer. Los discípulos, después de ver la alimentación de 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y después 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, solamente con pececitos y panecillos, 5 panes y 2 peces y 7 panes y unos pocos pececillos la segunda vez, ellos todavía no entendían de lo que se trataba la obra del Señor sobre la faz de la tierra. Señales pedían aquellos, señales pedían los fariseos y los saduceos que lo tentaban. Y de esto se daban cuenta los discípulos, y por eso el Señor les da una enseñanza que tiene que ver con lo que estábamos narrando de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. El versículo número 5 del capítulo 16 de Mateo dice de la manera siguiente, 16:5 de Mateo: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Bueno, alimentó 5,000 sin contar las mujeres y los niños, aún alimentó 4,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo no le podía dar de comer a 12? Pero allá había una
un inicio, pero Dios es experto en imposibles. Para Dios nada es imposible. Y no el diablo mismo lo tentó diciendo: si eres el Hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Eso quiere decir que el mismo diablo sabía que para el Señor eso no era imposible hacerlo, pues. Si le dijo eso o no le dijo eso. Él sabía. Y en medio de todo, que lo está tentando y que lo quiere hacer caer y que lo quiere meter en problemas, pero en medio de todo reconoce quién es el que está ahí. De todas maneras, el diablo ahora está vencido y está sometido debajo de los pies de la iglesia. Es un enemigo previamente derrotado, y es un enemigo entonces que, como está previamente derrotado y sabe que le queda poco tiempo, está dando sus últimas patadas de ahogado y quiere dañar la vida de tantas personas sobre la faz de la tierra, y de la iglesia ya no se diga. Pero la iglesia entiende perfectamente bien quién es en Cristo Jesús. Y desde el momento que lo entendemos y que conocemos al Señor y sabemos que conocer a Dios y a su Hijo es la vida eterna para nosotros, entonces desde aquí sobre la faz de la tierra vivimos una vida mejor para la gloria del Señor. Y vamos hacia adelante viendo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se olvidaron de llevar pan, pero Jesús estaba con ellos. Jesús es Dios, pues. Y no a Él le pedimos el pan nuestro de cada día, pues. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tenemos? No. Por eso se lo estamos pidiendo, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros esperamos que hoy suceda el milagro y el pan de alguna manera aparezca. Tal vez no te va a caer del cielo y te va a caer en la cabeza, pues tal vez no. Pero de alguna manera Dios suplirá. De alguna manera Dios proveerá. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vea lo que pensaron los discípulos. Claro, tiene relación, y los discípulos son listos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tengan cuidado, ustedes no trajeron pan, hubieran traído su loncherita saludable. No trajeron pan, entonces aquí hay tiendas y venden pan, pero tengan cuidado cómo preparan el pan los fariseos y los saduceos. La levadura, eso les va a causar problemas. Acuérdense que ustedes normalmente participan de un pan sin levadura y más rico y que no sé cuánto, pero miren esto, para que crezca, se hace así bien inflado el pan. Entonces le ponen ahí, tengan cuidado. Esto pensaron ellos de que estaba hablando Jesús. No compren pan en la tienda de la niña María, porque ahí hay mucha levadura. No compren pan en la tienda de la niña Filomena, porque allá le ponen un montón de cosas al pan. No compren. Y entonces los discípulos afligidos: ¿andas pisto? Sí, pero ya dijo el maestro que no hay que comprar. Y si no les dijo no compren, pero les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para ellos era una orden: no compren nada. Pero mire lo que sucedió. El versículo 7 pues se explica. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y no aquí estoy yo, pues, en otras palabras. No aquí estoy yo, les dice Jesús, y yo soy el pan de vida. Aleluya. En el desierto descendió el maná para que la gente comiera y se alimentara. En el Nuevo Testamento descendió Jesús del cielo. El maná que descendió del cielo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que de Él se alimente sea saciado de su hambre. ¿Por qué pensáis que no tienen pan? Y vea, ¿por qué pensáis dentro? Versículo 8, esto es interesante. Tal vez no tengo mucho tiempo para explicar todos los detalles pues de todo el pasaje, pero esto es interesantísimo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Pudo haber quitado la frase hombres de poca fe, pues está entre comas, ¿no? Y algo encerrado entre comas puede ser quitado. ¿Por qué pensáis
¿qué no tenéis pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Pero les dijo: hombres de poca fe. Porque porque la incredulidad es lo que nos hace que no recibamos nada de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no? Perdón. La necedad, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Pero mire, ¿pero acaso no dijo el Señor en una oportunidad, cuando aquel centurión romano le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, Señor, tan solo di la palabra y mi criado se sanará? ¿Qué le dijo el Señor? A los discípulos les dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Y a ustedes les digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a las mesas con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino serán echados afuera, a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente que viene pujante, gente que viene con ganas, hay gente que viene del mundo dispuesta a meterse en la obra de Dios. Pero los que estamos dentro de la obra de Dios, pareciera muchas veces que estamos tan flojos que nos queremos salir y hasta agarrarnos de la oreja o de la manita y salirnos corriendo para la calle. No sé por qué, hermano amado. Si en la gloria, si en la presencia de Dios hay bendición abundante, si en la iglesia Dios nos ha mostrado cosas más que exquisitas y maravillosas. No sé por qué nos cansamos y nos aburrimos de la bendición de Jehová. La bendición de Jehová no entristece, la bendición de Jehová enriquece, dice la Biblia. Aleluya. Pero mire, hombres de poca fe. A los discípulos les dijo entonces: si ustedes tuvieran fe como la de un grano de mostaza. Aquí les dijo hombres de poca fe. Eso quiere decir que tenían poquita, pues. Pero lo poquito de fe que tenían, ni siquiera, me parece a mí entonces, al interpretarlo de esa manera, era del tamaño del grano de mostaza. Chuecos, pues, arruinaditos los discípulos. Y estos eran los padres de la fe, pues, como los padres de la patria. Bueno, esos son otros, ¿verdad? Pero los padres de la fe eran los discípulos, de quienes nosotros nos sentimos pero orgullosos y decimos: yo quisiera ser como Pedro, yo quisiera ser como Juan, no, que estaba cerca del maestro, oía cosas que los otros no oían. Y era hasta jactancioso el Juanito, fíjate. Juan, ninguno de los otros evangelistas, Mateo, Marcos ni Lucas, dice que él era el discípulo amado. Cuando hablan de Juan, hablan de Juan. Él se dice, exacto. Hablan de Juan y de Jacobo, su hermano, y le llaman los Boanerges, que eran los hijos del trueno. Pero cuando Juan escribe el evangelio de Juan, yo no digo que no es inspirado por Dios, ¿no? Lo que digo es que cuando él escribe, él sí de sí mismo dice: y el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Ese soy yo, quiere decir. Ese es Juanito el arrocero. Juanito el arrocero era un muñeco que salía antes, pero ese era Juanito. Pero todos estaban igualitos. A todos les dijo lo mismo: hombres de poca fe. A todos les midió con la misma medida, porque la medida que con la que el Señor nos mide es la palabra fruto. Y aquí nadie estaba dando fruto de fe, sino que todos estaban dando fruto fruto de la carne, incredulidad. Y por esa razón andaban mal. Ahora mire lo que sigue diciendo, para que usted vea que sí las experiencias fueron diferentes. Por lo menos eso dice ahí, pues. Lo tiene, Mateo 16, versículo número 9. ¿Sí? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Es que las experiencias parece que fueron distintas, ¿no? Y 2 experiencias de esa cantidad de gente viéndolas comer,
con que uno se admira cuando le da 300, 400 tamales ahí para que nos hagan. Y dice uno, y sobraron 20 todavía. Y le dimos a todos. Hasta los señores que vinieron a cuidar, les dimos tamalitos. ¿Verdad? Hasta los motoristas del bus que vinieron de la isla, le dimos tamales. Algunos solo querían la lechuga, pero bueno, de todas maneras, digo, la cáscara. Pero de todas maneras comieron todos. Y no se va a admirar uno que tenga la multitud ahí y una y otra vez el Señor haga el milagro. Y cuando estamos 12, no sabemos si Dios nos va a proveer pan o no nos va a proveer. Porque a saber si ya se le terminaron los milagros, a saber si ya el pan ya no existe, porque ya dio mucho pan. La bendición de Dios jamás se acaba. Dios es eterno. Él da hasta que sobreabunda. Y Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, iglesia. A su nombre sea la gloria. Entonces véalo ahí pues. Y el versículo 11 es el reclamo. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ya ven? ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que el Señor se los explicó. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que el Señor los exhortó. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que les dijo hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que le recordó las experiencias. Ya se les habían olvidado las experiencias. ¿Cómo se le va a olvidar a usted esa experiencia? ¿Cómo se le va a olvidar el día que Dios lo salvó del pecado y de la maldad? No se le olvida, hermano amado. ¿Cómo se le va a olvidar el día que usted estaba muriendo y Dios lo rescató de la misma muerte? No se le puede olvidar. ¿Cómo se le va a olvidar el día que usted no tenía que comer y de manera milagrosa Dios proveyó para que usted comiera y comiera a sus hijos y le sobrara para el día siguiente? Y usted dice, pero recalentado. Sí, pero hay otros que no tienen. Y usted tiene, y usted tuvo, y el Señor lo mantuvo y lo mantendrá de todas maneras. Qué bonito. Yo te tuve, te mantuve y te tuve y te di. Ahora el Señor no nos va a decir hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. El Señor nos va a decir y por siempre te voy a seguir manteniendo pues. Porque la diestra de mi justicia estará contigo y te va a fortalecer y siempre te ayudaré. Aleluya, y siempre te voy a sustentar, siempre te voy a bendecir. Aleluya, Dios es bueno, para siempre su misericordia. ¿Por qué no entendemos rápidamente las cosas? ¿Por qué queremos que Dios nos haga esté haciendo un montón de señales para poderlo comprender, para poder entender? Porque no estamos en la cámara secreta con Él, porque no estamos en el tiempo de la oración con Él, porque no entendemos la forma como Él se mueve, porque no le conocemos muchas veces. Los discípulos andaban con Él y no le conocían. Los discípulos andaban con Él 3 años y medio enseñándoles el maestro. Oiga, maestro como ese, enseñando 3 años y medio a los discípulos, es para que los discípulos estuvieran bien filos, pues, bien afilados, bien chaineados en cuanto a conocimientos. ¿Pero qué? No sabían nada. Y si sabían algo, de repente les alumbraba el entendimiento y decían cosas bonitas como Pedro. Pero de repente más tardaba en decir algo bonito que en estar cometiendo graves errores. En este mismo pasaje, ahí en este mismo pasaje el Señor hasta felicitó a Pedro, hasta le dijo que le iba a dar las llaves del reino y le dijo un montón de cosas simpáticas. ¿Por qué? Porque él dio una confesión de fe maravillosa y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Era otro, no el del pez, pues. Ese había pasado mucho tiempo para que fuera el papá de este. Pues sí, era otro señor que se llamaba Jonás también. Y entonces, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo que tú eres, en griego, Petros,
que significa arenilla, que significa piedrecilla. Y sobre esa roca, en griego, Petra, que significa roca grande, edificaré mi iglesia. Petros, pequeño. Y sobre tu confesión de fe, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que el Señor le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En esa roca de confesión, en esa piedra de fe, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia si han confiado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, eso quiere decir feliz, 2 veces feliz. Dichoso, eso quiere decir de larga vida, eso quiere decir sé de larga duración, Pedrito. Pero más tardó Pedro en ser felicitado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Más tardó en decirle eso que en estarle diciendo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque siempre eran así, decían cosas bonitas, con una mano hacían algo bueno y con la otra lo destruían. Decían una cosa, lo felicitaban y hacían fiesta por algo hermoso, y a la vuelta de la esquina estaban metiendo las extremidades una vez más. ¿No será que esto nos hace recordar a alguien? ¿No será que esto nos hace recordar a una iglesia? En términos así muy específicos. ¿No será que a veces somos nosotros parecidos a los discípulos del Señor? Y estamos en una gran fiesta y el Señor nos felicita y nos bendice y nos ministra y gozo, y remolineamos y saltamos como becerros de la manada y aleluya y qué bueno y qué bendición, y nos abrazamos y vámonos, dale, y aleluya. Y en el gran fiestón que tenemos y en la gran bendición hasta abrazamos a aquel que ni le hablamos, pues, y vamos abrazados ahí. Ya cuando nos pasa la embriaguez espiritual, dime, ¿y este tipo quién es? Pues ya ni lo conocemos. La cosa es que muchas son las ocasiones en que a nosotros se nos olvida cómo Dios obra y cómo Dios actúa, y que las cosas que Dios hace no son para un ratito, sino son para que nos duren toda la vida. La unción que Dios va a utilizar por su Espíritu Santo para que hagamos cosas serán para el momento específico, de acuerdo, pero las cosas que Dios nos ha dicho que va a dar a nuestra vida son para que perduren, y no para que duren 5 minutos, 5 segundos, una semana o de domingo a domingo y se acaben. Dios tiene preparadas cosas maravillosas y eternas para su pueblo, pero su pueblo debe conocerle a Él, porque el pueblo que conoce a su Dios, dice la Biblia, se esforzará, el libro de Daniel, y actuará. Tenemos derecho legal para poseer las cosas. Tenemos derecho legal. Dentro de la jurisprudencia divina tenemos el derecho legal para poder ser bendecidos. Tenemos derecho legal para que esas cosas que dice la Biblia sean nuestras. ¿Por qué no son nuestras? Porque no las declaramos como tales. Porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios para poder recibirlas. Porque no las apreciamos y las despilfarramos o las desparramamos, las tiramos ahí al suelo, y eso no nos conduce a nada positivo delante del Señor. Dios, al ver eso, dice: estos no quieren nada, estos simplemente quieren pasar un buen momento, pero no vivir una vida eterna de victoria. La vida eterna se comienza a vivir acá, creo yo. Si es conocer a Dios, la vida eterna, y a Jesucristo, pues aquí es donde lo tenemos que conocer y ya tener toda la comunión con Él, vivir una vida agradable al Señor, esperando que Él venga a levantar a su pueblo y nos lleve a su presencia. Pero es necesario que las experiencias que hemos tenido con el Señor, no vivamos de esos recuerdos, pero las recordemos para que en el momento que Dios nos diga algo a nuestra vida, nosotros sepamos que si Dios lo hizo en el pasado,
Él sigue estando sentado en su trono alto y sublime, y su poder no ha cambiado, y que si Dios lo hizo con su pueblo antiguamente, ahora hay un pueblo acá que le sirve, del cual somos parte cada uno de nosotros, que le necesitamos, y Él, conociéndonos y hablándonos, Él hará sobre nosotros un milagro y derramará una bendición más que maravillosa. Hermanos, no mengue, no ceda terreno, no retroceda, vaya hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque eres bueno, y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu pueblo fiel, Señor, gracias por tus grandes maravillas que operas en medio de tus hijos, y gracias por ese pasaje bonito, simpático, hermoso, interesante de la Escritura. Pasaje, Señor, que a lo mejor puede no sacársele mucho, pero que al combinarlo con los pasajes anteriores de la alimentación de los 5,000 y los 4,000, nos damos cuenta cuán lejos estamos muchas veces de la bendición, simple y sencillamente porque no tenemos cuidado de recordar las cosas que tú has hecho en nuestra vida, usando nuestras vidas. Inclusive con los discípulos, Señor, pues obraste de manera especial usando sus vidas para que ellos le dieran de comer a toda esa gente. Creo que era imposible que el cuadro que ellos vieron en aquella oportunidad se les olvidara tan rápidamente. En medio de todo, las cosas que en el mundo vivimos, las cuestiones de la alta tecnología, las cosas que el mundo nos ofrece, muchas veces nos hacen dudar, nos hacen apartarnos de ti, de tu palabra, y nos hacen no recordar los beneficios que tú, Señor, por tu Espíritu Santo, derramas sobre tu pueblo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, para que podamos ser mejores día con día y esforzarnos, si te conocemos, y actuar, si te conocemos en verdad, para poder alcanzar las bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo, para nosotros, tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús, guarda a cada uno, Señor, en el hueco de tu mano, y ayúdales para que salgan adelante y vayan de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Muchas gracias. Si hay gente que no te conoce todavía, Señor, no te ha aceptado como el Salvador de su vida, o quisieran reconciliarse contigo, tócalos también en sus corazones, convénceles de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo, y permite que puedan tomar una buena decisión de fe ahora en esta oportunidad. Si hay gente que no conoce de Cristo acá entre nosotros, si hay personas que nunca antes han recibido al Señor como su Salvador personal, no le han confesado sus pecados, quiero decir, no le han dicho: Señor, perdóname, límpiame de mis pecados, quiero ser tu hijo o tu hija, o gente que quiere reconciliarse con el Señor, volviendo al camino de donde se han apartado, pues le invitamos para que pueda tomar esa decisión ahora, y para indicárnoslo puede levantar su mano, puede poner su mano en alto unos segundos, por favor, si usted lo desea hacer, y alguno de los servidores, al ver su mano levantada, se le van a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien, alce su mano y diga conmigo estas palabras, por favor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, que mi corazón esté puro y santo para la gloria de tu nombre, que desde este día me des nuevas fuerzas para serte fiel, para encontrarme contigo a su debido momento, cuando me llames a tu presencia. Señor, que pueda yo estar en tu seno siempre y ahí recibir la bendición y la victoria, pues yo te confieso como el Señor, el dueño, el amo, el Rey, el Salvador de toda mi vida. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Señor, bendice a aquellos que oraron tal vez de esta manera, si es que lo hay, y ayúdales en todas sus necesidades. Y si no, de todas maneras, a lo mejor en casa, cuando este programa pueda pasar en la pantalla del televisor, pues alguno también puede tener necesidad de ti y acercar su corazón delante de tu presencia. Bendícelos
a todos por igual. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.